Agradeceros, lo primero de todos, los medios de comunicación la presencia y particularmente al ministro de Agricultura, pues su presencia en Asturias en una jornada intensa de trabajo que, desde luego, siempre, y lo digo abiertamente, para mí es un placer como presidente del Principado, y me consta también por parte de la Consejería de Medio Rural mantener estos contactos de trabajo habituales, sobre todo porque es un ministro que viene cargado siempre de buenas noticias con respecto a Asturias y que además, y se lo digo a todos para que lo sepan y lo sitúen en ese marco, es un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería y la pesca, pero no solo a nivel nacional, sino que estamos hablando de una de las personas que más sabe a nivel comunitario en estas materias. Así que eso, en primer lugar, que lo quería destacar. Y asimismo, pues dar la enhorabuena a la nueva secretaria general de Pesca, que, como saben, es una asturiana. Y para nosotros es un inmenso orgullo que en los últimos nombramientos que están teniendo lugar en el Gobierno de España, pues bueno, empieza a visualizarse una presencia importante. Si hace poco veíamos el número 2 del Ministerio de Industria y el comisionado para lo que va a ser el PERTE de la descarbonización pasan a ser asturianos, también en este caso que la nueva secretaria general de Pesca, la verdad, me consta de su capacitación, de su conocimiento, y para nosotros como asturianos, y lo digo como presidente, es sin duda un orgullo. Antes de adentrarme en el tema, y luego pasaré y daré la palabra al ministro, como no puede ser de otra manera, sí que quería comentar 3 datos previos que entiendo son positivos y que agotan un poco el discurso de la decadencia permanente, del raca-raca permanente de los malos datos de Asturias, ¿no? Ayer conocíamos los datos de la movilidad empresarial entre comunidades autónomas y, por tercer año consecutivo, el dato es positivo a favor de Asturias. Es decir, por tercer año consecutivo han venido a Asturias en el año 2022 más empresas a instalarse aquí que salen de Asturias hacia afuera. En concreto, 72 se han instalado frente a 56 que han salido fuera. En segundo lugar, segundo dato positivo, son las estimaciones que se hacen de crecimiento del PIB para el año 2023. Solo tenemos los datos cerrados del 2021, que son los que ya están consolidados por el INE, y Asturias ha crecido un 5,53%, es decir, por encima de la media nacional. Se hicieron hace poco las previsiones de lo que parecía el 22, hay que ver cuándo se confirman, pero el AIREF acaba de publicar el dato de crecimiento de Asturias para el 2023 y la buena noticia es que también prevé que crezcamos más que la media española, en concreto un 1,7%. Y el tercer dato que acaba con esa melancolía permanente en torno a la situación de Asturias es que en el año 19, en concreto en el mes de diciembre, cuando los primeros meses de mi mandato como presidente del Principado, saben que a 31 de diciembre es cuando se analiza la deuda viva de una administración. Pues bien, en aquel momento la deuda viva de la administración del Principado de Asturias era 4.357 millones de euros, o lo que es lo mismo, hay que medirlo siempre en términos del PIB, el 18,4%. Pues bien, los datos a diciembre del 22 que tiene que hacer públicos el propio Banco de España y confirmar sería que la deuda viva habría descendido a 4.228 millones de euros, es decir, el 16,9% del PIB asturiano, o lo que es lo mismo, 140 millones menos en términos absolutos. A pesar de toda la pandemia, de toda la crisis que hemos vivido, los datos lo que sitúan es que estamos consolidando fiscalmente la situación de Asturias. Y es más, ayer sabíamos también la previsión de la AIREF que dice que el 2023 se prevé todavía mejor, que cerraríamos el año con un 15,4% en términos del PIB. Quiero dar datos positivos porque muchas veces nos abonamos, ¿no?, al discurso de lo negativo, y yo sé que también lo positivo es importante. Y hoy vamos a hablar, y ha sido una conversación grata, como les decía, en torno al compromiso 20, como saben, de los 25 compromisos para el año 2023, con el que en el mes de enero pues puse a disposición de los asturianos cuál es el cronograma, la planificación y el trabajo que afrontamos el Principado de Asturias durante todo este año, ministro, porque nosotros trabajamos pensando en el año, ¿no? Y era más apoyo al medio rural, la ayuda a la PAC y el ticket del emprendedor, ¿no? Bueno, quiero empezar en este sentido pues informando que saben que vamos a elevar el ticket del emprendedor autónomo a 40.000 euros, lo que supone además que Asturias destine el 25% de los fondos FEADER a los fondos LEADER, al proyecto LEADER. Somos la única comunidad de España y somos la región europea que mayor porcentaje de estos fondos FEADER dedica al proyecto LEADER. Para que se hagan una idea, desde el 2016 hasta hoy se han invertido con fondos LEADER
casi 3.000 proyectos con cerca de inversión, una inversión en torno a los 100 millones de euros. 3.000 proyectos, 100 millones de euros de esos fondos LEADER. En segundo lugar, con el nuevo baremo de daños de fauna salvaje. En tercer lugar, con la consolidación de Asturias como marca de calidad agroalimentaria, eso que decimos de Asturias Alimentos del Paraíso, ¿no? Con el propio auge del turismo rural, que, como saben, nació en Asturias, con la mejora de las dotaciones educativas y sanitarias. Ayer mismo, ¿no? Esta misma semana, el compromiso en Tebongo, ¿no? en Cangas del Narcea, o con las mejoras de las comunicaciones rurales, que en este caso depende también de la Consejería de Medio Rural. Hay un proyecto muy importante de 15 millones solo este año en el suroccidente de Asturias en mejora en carreteras. Pero también hay nuevos proyectos, la biomasa, el turismo verde y sostenible, el campo como sumidero natural. El medio rural es para nosotros, y lo queremos resaltar, en este sentido, un objetivo prioritario, porque no podemos entender el futuro de Asturias si no pasa por ahí. Hace poco estuve en Madrid en un desayuno informativo, volveré este mismo mes, y hablaba allí de la década del cambio. Entre 2023 y 2033 el cambio de Asturias va a ser un cambio total de paradigma, vamos a hacer una evolución completa. Pero desde luego uno de los motores claves de la década del cambio es la apuesta por el medio rural, por la agricultura, la ganadería y la pesca, ¿no? Y lo es porque además somos de los que queremos que con la situación internacional tan llena de incógnita necesitamos garantizar eso que llaman soberanía alimentaria. Y aquí entra la nueva PAC. La nueva PAC supone que entre 2023 y 2027 Asturias recibirá 600 millones de euros, que supondrán casi el 35% de la base de la renta de nuestros ganaderos y ganaderas hasta el 2029. Esto es fundamental. Y para eso quiero hacer un reconocimiento al ministro. Por eso decía que es una de las personas que más sabe, sin duda, en España, yo diría la que más, sin ningún género de dudas, en materia de agricultura, ganadería y pesca, pero además de las negociaciones a nivel europeo. El conocimiento que él tiene del funcionamiento europeo ha supuesto que la PAC haya salido bien para España, pero particularmente ha salido bien para Asturias. Y en este sentido hay que hacer un reconocimiento expreso, porque gracias a él se ha incorporado dentro de la PAC el reconocimiento a las características propias de nuestras ganaderías, lo que llamamos la singularidad de la cornisa cantábrica en materia ganadera, ¿no? Esas pequeñas explotaciones muchas veces extensivas, sostenibles, que son creadoras y moldeadoras de paisaje. Así que en este sentido siempre es bueno que haya ministros que den buenas noticias. Además, quiero resaltar otro dato con esta nueva PAC, y es que va a potenciar el papel de las mujeres. En este caso, las que estén al frente de una explotación percibirán un 15% adicional de ayuda complementaria a los jóvenes agricultores, lo cual es también importante dentro de esa fijación de población. Y, por último, porque fomenta el emprendimiento con un apoyo especial a la incorporación de jóvenes a todos los sectores, no solo al sector ganadero, sino a la propia industria agroalimentaria o al sector forestal. Y, por último, en materia de pesca, ahí sí que quiero dejarle más para que pueda explicarlo con más detalle el ministro, pero desde luego las noticias han sido buenas. Ha habido un cambio de sensibilidad total respecto a lo que estábamos acostumbrados. Los pescadores asturianos son conscientes de que ha habido, desde el año 18 hasta acá, ha habido un cambio por completo de cuál era la tendencia. La tendencia que teníamos era una marginación de nuestro sector pesquero, una reivindicación histórica de un maltrato, casi diría secular, y bueno, pues en este sentido quiero destacar la receptividad que hemos visto en el Ministerio y que me consta van a seguir abordando en los próximos años. Así que, ministro, sin más, tienes la palabra. Sí. Bueno, pues muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Efectivamente, como indicaba el presidente, efectúo hoy una visita de trabajo a Asturias, una visita intensa, porque empiezo con esta reunión del cual daba cuenta el presidente y que ahora ya diré yo por mi parte algunos comentarios. Muy positiva, como siempre, muy constructiva. Tenemos una relación, yo diría que de confianza entre el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias, y lo quiero también, si me permite el presidente, personificarlo en su consejero, Alejandro Calvo, que es un gran consejero y que sin duda tiene una visión no solo de Asturias, sino también de España, como el Gobierno de Asturias en la cabeza, y es muy, muy importante. A continuación proseguiré en Gijón con una reunión con el sector ganadero, en particular con algo que para mí es muy querido, como son las razas autóctonas y la importancia de la mejora genética de cara a la producción ganadera, y concluiré el día en Avilés, visitando el Ayuntamiento de Avilés y también la lonja, que es probablemente la lonja más moderna que tenemos en estos momentos en España,
dentro de nuestro sector pesquero. Pero también, como decía muy bien el presidente, quisiera aprovechar para decir que hoy es el primer día de actividad de la nueva secretaria general de Pesca, Isabel Artime, que tomó ayer posesión en Madrid, una asturiana con la que cuento para algo tan importante como es para España nuestro sector pesquero. Somos los primeros en la Unión Europea dentro del sector de la pesca extractiva y evidentemente lo pretendemos continuar siendo. El sector agroalimentario está de moda y debería estar de moda siempre, porque el sector agroalimentario nos proporciona alimentos, bebidas en cantidad y calidad suficiente a todos los españoles. Lo ha estado haciendo muy bien en los momentos más duros, durante la pandemia y ahora con la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Y yo creo, como siempre, pues loar el gran trabajo que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, nuestras cooperativas, nuestra industria agroalimentaria y también la distribución está efectuando a este respecto. Y Asturias es una parte fundamental de nuestro sector agroalimentario. Comentaba el presidente la importancia del nuevo plan estratégico de la PAC 23-27, que sin duda es un elemento que cuadra muy bien con la configuración, yo diría, de Asturias desde el punto de vista socioeconómico, pero también de toda la fisionomía de Asturias. Alimentos del paraíso, eso significa sostenibilidad y rentabilidad, en definitiva el modelo de esta nueva PAC, en la cual efectivamente ajusta, pues yo diría que como anillo al dedo a la visión que desde Asturias tenéis del sector agroalimentario. ¿Por qué? El presidente mencionaba las cifras que yo suscribo, en lo que supone de apoyo para todo el sector primario, pero más aún, cómo las características de una comunidad como esta, muy volcada sobre la producción ganadera, la producción láctea, pero también la producción de carne, pues tiene de cara al futuro. Por ejemplo, en este periodo 23-27 se van a incrementar en un 18% todas las ayudas acopladas al sector ganadero y un 27% en lo que supone la producción de leche. Estas son muy buenas noticias, yo creo, para Asturias. Pongo otro ejemplo. En los llamados ecoregímenes hemos tenido particular cuidado en relación con la cortisa cantábrica y el consejero ha jugado un papel fundamental en ese diseño, en un diseño sobre todo para los pastos húmedos que son típicos de acá, en la posibilidad de un ingreso suplementario por parte de los ganaderos y evidentemente de todo lo que supone la producción extensiva dentro del sector ganadero, que es absolutamente fundamental. Y como indicaba muy bien el presidente hace un momento, la importancia del relevo generacional, que es una cuestión tremendamente compleja. Es muy curioso, pero en los últimos 10 años, desde el punto de vista del Censo Agrario de España, que hicimos público hace unos meses, ha subido del 23 al 28%, perdón, del 21 al 28% el número de mujeres que asumen la titularidad efectiva de una explotación, y dentro de la incorporación de jóvenes agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, en el sector ganadero es donde estamos viendo efectivamente una mayor presencia y más activa en la incorporación de mujeres. Es un dato que quiero subrayar y efectivamente, como decía el presidente, ese complemento del 15%, somos el primer país de la Unión Europea en hacerlo y la propia Comisión Europea nos ha puesto como ejemplo. Es un elemento, yo creo que muy importante de cara al futuro, porque efectivamente esta producción ganadera es una producción de la cual yo me siento muy orgulloso, tiene efectos alimentarios, tiene efectos económicos, sociales y territoriales muy significativos, e incluso temas que han sido tan polémicos hasta hace muy poco, como pueden ser el tema de los estiércoles y los purines. Estamos dándoles una vuelta e intentando que en un esquema de economía circular como el que estamos llevando a cabo y pretendiendo llevar a cabo para los próximos años, para cumplir con nuestras obligaciones internacionales de Unión Europea y Naciones Unidas, y también porque la producción sostenible de alimentos es el único futuro posible, pues conseguir aprovechar
teniendo un tratamiento específico para aplicarlos bien y obtener eso que ahora cuesta tanto dinero, que son los fertilizantes, de los cuales pues verdaderamente tienen ustedes noticia, y aprovechar esos efectivamente estiércoles y purines convenientemente tratados también para los elementos relativos a la fertilización. Por tanto, un sector fundamental, el sector ganadero. Dentro de un momento hablaremos de razas autóctonas. Tienen ustedes en Asturias la raza bovina asturiana de los valles, que está en producción, y la raza asturiana de montaña, que está en conservación. Tenemos en España 165 razas autóctonas, tenemos una gran biodiversidad, y esas 165 tenemos 140 que estamos intentando evitar que desaparezcan y 25 que tenemos en producción. Y también me reuniré con Ascol, con todos aquellos que están trabajando, y es muy importante dentro del sector lácteo, también en todos los elementos de mejora genética. Por tanto, yo creo que un conjunto de apoyos, de temas, lo decía ayer en el Congreso y lo reitero ante ustedes, este Gobierno está comprometido con el sector primario y muy particularmente con el sector ganadero, y de ello pues buena muestra, pues por ejemplo, las ayudas extraordinarias que hemos aprobado y pagado durante el último año en relación con el sector lácteo. Concretamente en Asturias ha habido una cifra de 1.500 explotaciones que han recibido 7 millones de euros procedentes de la ayuda del Estado, del Gobierno de España, para compensar la diferencia, evidentemente, entre los precios, que son muy importantes. Ha subido el precio de la leche en interanual un 64%, si cogemos el ciclo de los últimos 5 años en un 75%, pero es verdad también que los insumos, la alimentación animal y los gastos energéticos han subido como media un 26% en el año pasado. Por tanto, mantener la rentabilidad ha supuesto también un esfuerzo suplementario de ayudas y también, evidentemente, la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria. Decía, por el vacuno de leche, en el caso del sector cárnico, en el caso de Asturias ha sido una aplicación, un pago global de 12,3 millones de euros que han llegado aproximadamente a 6.000 productores en esta comunidad autónoma, más evidentemente las ayudas del gasóleo y otras que ustedes conocen bien. Y para no ser muy largo, paso al capítulo pesquero y a la visita a Avilés. Creo que es muy importante. Este año hemos conseguido, como indicaba el presidente, y le agradezco mucho, no recibo muchas felicitaciones. Este es un trabajo, evidentemente, de compromiso y muchas veces, pues, no siempre bien comprendido. Todo el mundo aspira a más. Yo también aspiro a más, siempre, defendiendo los intereses de España. Pero tenemos lo que tenemos y tenemos, evidentemente, ese elemento fundamental que es conseguir preservar las masas biológicas de lo que suponen nuestros recursos pesqueros y las posibilidades de aprovechamiento. Este año tenemos buenas noticias porque en el conjunto de la cornisa cantábrica duplicamos la capacidad de captura sobre el año anterior, sobre 2021. Vamos a llegar, sobre el año 2022 para el año 2023. El año 2023 vamos a llegar a 9.950 toneladas, lo cual es el doble, como digo, de lo que hemos dispuesto en el año 2022. Nos queda además alguna negociación con los estados costeros en torno a la xarda, a la caballa y a la bacaladilla, que esperamos poder obtener alguna cantidad complementaria que se uniría, y también la posibilidad de algún intercambio con algún país europeo menos interesado en estas especies y con el cual podamos hacer algún intercambio. Por tanto, buenas perspectivas. Tuvimos la excelente noticia de la duplicación el año pasado, gracias al buen trabajo del Instituto Español de Oceanografía y de nuestros científicos, de las posibilidades de pesca de la merluza. Por tanto, de todas aquellas especies que más interesan, la xarda, la merluza, también la anchoa, una buena perspectiva que yo creo que es muy importante de cara al futuro inmediato, y vamos a continuar apoyando este sector. Tengo mucho interés en visitar, no lo he hecho hasta ahora, pues la rula, la lonja de pescado de Avilés, porque es tecnológicamente, me dicen, y la visitaré dentro de un momento, una de la más moderna probablemente que tenemos en España, y en la posición central que ocupa el puerto de Avilés,
dentro del conjunto geográficamente de la cornisa cantábrica. Es importante por la pesca, por otros aspectos que no son de mi competencia, relativos al tráfico, evidentemente, y al comercio marítimo que pueda llevarse a cabo, pero este es un elemento fundamental. Y también una mención, Alimentos del Paraíso, también pescado de confianza, ¿no?, que es el rótulo bajo el cual la lonja vende el producto del trabajo de los pescadores, de la pesca extractiva, y a mí me parece fundamental. He sido un poco largo, me disculpas, presidente. Es decir, con los temas que trato, a mí siempre tengo una característica, es que me emociona el trabajo que hago, me gusta mucho, no lo puedo negar. Y asumo la responsabilidad como ministro, pero también la convicción y la vocación de dedicarme a algo que creo que sirve como el trabajo del Gobierno de Asturias para todos los ciudadanos. Gracias, ministro. ¿Preguntas? Sí, hablaba usted de la nueva PAC. Espera, por favor. Sí. Hablaba usted de la nueva PAC, de los ecoregímenes, pero aquí en Asturias existe preocupación sobre cómo va a afectar esa aplicación de los ecoregímenes y cómo se va a llevar a cabo, sobre todo teniendo en cuenta las características orográficas de nuestro territorio. Dicen que falta información y no saben cómo se va a aplicar, cómo va a afectar. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. La nueva política agrícola común entró en vigor el 1 de enero. Pero será a partir del 1 de marzo cuando se abra el periodo para las solicitudes correspondientes. Estamos haciendo un gran esfuerzo de comunicación, sin duda, las comunidades autónomas, en este caso el Principado de Asturias, el Gobierno de España y también las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas de cara a llevar a cada agricultor y ganadero, mostrar las posibilidades. Los llamados ecoregímenes son muy importantes porque suponen el 23% de todas las ayudas directas de la nueva PAC. Es un esfuerzo suplementario desde el punto de vista ambiental al elemento clásico, lógicamente, de la producción agraria o ganadera. Son voluntarias para el agricultor o el ganadero. Ahora, evidentemente, mi pretensión, y sin duda la del consejero, es que todos aquellos que se puedan acoger a las mismas, que se acojan. Es muy fácil, decía usted, las características orográficas de Asturias. Yo creo que el hecho de que la ganadería extensiva sea per se ya un modelo, uno de los 9 que hemos definido como ecoregímenes, hace muy fácil su aplicación. Realmente muy fácil, desde el punto de vista del ecorégimen. Habrá otras dificultades derivadas de otras cosas, pero en cuanto al ecorégimen no hay problema. Ahora, me parece muy interesante lo que dice, creo que es muy importante que podamos llevar a todos aquellos, tanto ganaderos como agricultores, que se puedan acoger, efectivamente, que lo hagan. Es casi un 25%, un 23% de las ayudas directas, por tanto es muy importante y tenemos que redoblar. Este es el primer año de una nueva PAC que cambia bastante en su orientación. Hay un plan estratégico nacional y una orientación ambiental, pero yo creo que será buena para España y particularmente, reitero lo que decía antes el presidente y yo mismo en la argumentación, es buena por las características productivas del sector agroalimentario asturiano y en particular del sector ganadero. Hola, buenos días. Le quería preguntar al ministro que en esa reunión que va a tener con los ganaderos no será extraño que igual compartan con usted el suplicio que se pasa aquí con el tema del lobo. ¿Qué les diría si sale ese tema? Gracias. Mire, este es un tema que no, voy a ser muy claro y muy transparente, no es sencillo, no es sencillo en modo alguno. Y yo entiendo perfectamente que en aquellas comunidades y particularmente en el Principado de Asturias, donde hay una alta presencia comparativa con otros territorios de España del lobo, este sea percibido desde el punto de vista de los ganaderos, y así me lo ha transmitido el consejero en numerosas ocasiones, como un elemento evidentemente de agresión o de puesta en riesgo de la actividad ganadera. Yo creo que la voluntad de todos, la del Gobierno de Asturias, la del Gobierno de España, es preservar ese equilibrio y, por supuesto, defender a nuestros ganaderos. Eso significa varias cosas. Significa, en primer lugar, conseguir que los ganaderos dispongan de elementos de protección
suficientes o al menos aquellos que son necesarios para su actividad. Y aquí en esta comunidad, desde el pasado periodo también de la PAC, con cargo al desarrollo rural, pues se ha financiado pues perros de guarda o protecciones o vallados para las explotaciones. Está también lo relativo, evidentemente, a las indemnizaciones en los casos de ataque e incluso la cobertura del seguro agrario. Pero yo soy el ministro de Agricultura y, por tanto, también de Ganadería y debo decirlo así en voz alta. Yo entiendo y comparto la preocupación y la angustia de muchos ganaderos cuando se ven objeto de estos ataques. Este elemento de preservación de la biodiversidad y de una especie animal pues como el lobo y también de la actividad ganadera es exactamente la misma en España que lo es en Francia y le diría que hasta en Finlandia. Este tema aparece en las conversaciones formales de los ministros cada 5 o 6 meses, pero en las informales yo diría que no hay mes que nos contemos entre nosotros en Bruselas, los ministros, algún tema derivado de esta problemática. Por tanto, es un tema que no tiene una solución sencilla, pero que evidentemente, y estoy al lado de los ganaderos necesitan un apoyo para efectivamente llevar a cabo esta tarea, que no siempre es fácil, y al mismo tiempo, evidentemente, preservar nuestra biodiversidad. Sí, ministro. Aquí. Yo quería preguntarle por la Ley de Bienestar Animal que se vota hoy precisamente en el Congreso. Su ministerio tiene en parte algo que ver por la exclusión de los perros de caza. Es algo que preocupa aquí en Asturias, que van a depender la regulación de su ministerio. Quería saber si cree que va a salir adelante y cómo lo ve esa exclusión de los perros. Bueno, no tengo, el tema está en sede parlamentaria y es evidentemente en el Congreso de los Diputados donde se sustancia esa votación y esa decisión. Evidentemente mi punto de vista es el mismo del Grupo Parlamentario Socialista y de la enmienda que ha introducido en relación con ese tema. Yo creo que lo he dicho muchas veces en público y lo diré una vez más hoy. La caza constituye un elemento que es consustantivo a nuestro mundo rural. Estamos hablando de una caza social, de una caza vinculada a la actividad territorial, yo diría que de la inmensa mayor parte de los territorios de España. Evidentemente, según las comunidades autónomas y los lugares, las tradiciones son diferentes y yo creo que esa especificidad merece un tratamiento singular. En la presentación del proyecto de ley, evidentemente, habían quedado ya excluidos todos aquellos aspectos que se referían a la producción animal, es decir, a la ganadería y su actividad, y aquellos relativos a la experimentación científica. Pero el que se dé un paso adelante, ya lo habíamos dado en el proyecto de ley, y se determine el carácter singular de lo que significa la actividad cinegética, me parece positivo. Y, bueno, no sé cuál será el resultado de la votación, me remito a lo que ocurra en el Congreso, pero evidentemente coincido totalmente con el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista y de la enmienda introducida. De nuevo lo subrayo, la actividad cinegética en España no es una actividad elitista. Puede sin duda haber monterías, haber cacerías que sean organizadas desde un punto de vista comercial, pero la inmensa mayor parte es una actividad rural que está unida pues a la propia agricultura, a la ganadería y a la vida rural. Y yo evidentemente pues soy el ministro también de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de quienes viven en el mundo rural, por tanto tengo el mismo punto de vista que ellos. Ministro, buenos días. Buenos días. De la SER. Quería preguntarle si hay algún avance en la puesta en común de posiciones entre su departamento y el de Consumo en relación al decreto que regulará la publicidad de bebidas azucaradas, de productos azucarados. Parece que hay alguna discrepancia, de hecho desde junio no sabemos nada de esto. ¿Cómo está el asunto? Bueno, es una norma que está en curso de elaboración. Y estamos en un proceso de intercambio de puntos de vista internos entre diversos departamentos ministeriales, no solo Agricultura, sino lógicamente también Sanidad,
el propio Ministerio de Consumo. Yo, en general, como filosofía, soy partidario, en la medida de lo posible, y siempre que cada uno asuma su responsabilidad, de los mecanismos de autorregulación. Los prefiero a los mecanismos prescriptivos y yo creo que son importantes, sobre todo en el ámbito de la alimentación. Creo que es vital. Es verdad que la problemática del tema del consumo del azúcar y especialmente de los niños es una problemática que, lógicamente, desde el punto de vista sanitario es muy importante. Ya en su momento incrementamos el IVA al 21% en relación con todos los productos azucarados. Fíjese que está el IVA al mismo nivel que los productos alcohólicos, por tanto, evidentemente, pues está en un nivel muy importante. En este momento, el azúcar es de los productos, ustedes lo habrán visto, que más ha elevado su precio como en relación con los costes de producción y con la problemática actual. Por tanto, ya creo que está existiendo una disminución, yo creo que evidente, de consumo, específicamente del tema del azúcar, pero como le digo, es una norma en curso de elaboración, es normal, Cualquier decreto o proyecto de decreto lleva un tiempo de elaboración interna. No me parece, no hay que yo sepa ningún elemento particular al respecto, sino es el propio proceso de elaboración y en todo caso una discusión que es normal en la elaboración de un decreto de esas características. Defendemos evidentemente la salud de nuestros niños, evidentemente la necesidad de una dieta adecuada, pero como le digo, es mejor que todo el mundo comprenda esa importancia que no el prescribir al respecto. Hola, buenos días, señor ministro. Sobre el mismo tema, Luis García, Informativos de La Sexta, le quería preguntar, en ese tema no ha matizado el tema de los helados, porque la industria relacionada con los helados lo considera un producto tradicional. No sé cuál es su opinión sobre si los helados tienen que estar incluidos en esa normativa o no, la publicidad de los helados. Pues mire, estamos trabajando en la norma y por tanto tenemos que ver cuál es el ámbito de aplicación. Es verdad que se refiere a los productos azucarados, pero es verdad que también, pues igual que hay en el caso de los productos alcohólicos, productos que se comercializan sin alcohol, también hay productos que han sido tradicionalmente azucarados y que ahora se fabrican sin azúcar. Por tanto, tendremos que ver, la problemática es muy diversa y tendremos que ver en cada caso cuál es la cuestión. En todo caso, este no es una polémica política, esta es una polémica puramente técnica, como ustedes pueden imaginar, y alimentaria. No sé si usted ha hablado de ese tema con el señor Garzón, con el ministro, y si puede ser un problema para el Gobierno, uno más al Gobierno de coalición. No, pero es que lo dice usted, pero ya le digo que este es un tema estrictamente de alimentación y estrictamente la misma polémica existe en España, en Francia, en Alemania, en Italia. Es absolutamente normal y además el sector heladero es un sector muy importante también dentro de nuestra economía. Y como usted dice, es un sector tradicional que evidentemente hay que defender y defender nuestra salud, ¿no? Sí, buenos días. Volviendo al lobo, dice que apoya a los ganaderos y agricultores. Ese apoyo también se extiende a las comunidades que, como Asturias, están planteando recuperar los controles de la población. Está el asunto en los tribunales, también está el debate en la Unión Europea, pero me gustaría conocer cuál es su postura sobre la recuperación de los controles poblacionales del lobo, que es algo que vienen demandando ganaderos y agricultores desde hace tiempo, también varias comunidades. Y sobre la pesca, aprovechando, hay también cierta polémica, he visto estos días, con el tema del arrastre, porque la Unión Europea ya disminuyó las capturas de pesca de fondo, aumentó las limitaciones y parece que ahora se quiere también limitar, reducir un 30% la pesca de arrastre, lo que también afectaría a Asturias y a las comunidades del norte. Y no sé cuál va a ser la postura de España en esa polémica. Muy bien, muchas gracias. En relación con el plan de control, no lo he mencionado antes, pero la comunidad autónoma tiene un plan de control en vigor. Yo creo que es un buen ejemplo de un buen modelo de gestión al respecto y como en tantos otros aspectos, efectivamente, disponemos de datos, pero es necesario disponer también de más datos, ¿no? Quiero decir, yo creo que la mejora del conocimiento estadístico es fundamental de cara, pues, a hacer sólidos los argumentos
de unos y de otros, y también el poder tomar medidas al respecto. En ese debate europeo que mencionaba hace un momento, que a veces tiene lugar formalmente y a veces informalmente, uno de los problemas fundamentales es la ausencia muchas veces de datos exactos sobre la realidad que nos enfrentamos. La realidad que nos enfrentamos, pues la persistencia de ataques. Y eso sí que sabemos ahí el daño que causan, como lo he dicho antes, y la preocupación de cuánto se disponga o de cuál es el censo. Me pongo en manos, no es competencia de mi ministerio, es de transición ecológica y, por supuesto, de las comunidades autónomas, pero sé que están haciendo un esfuerzo muy grande de cara a un mejor conocimiento para tener un mejor control y evitar esos ataques. En relación con el tema del arrastre, efectivamente, tiene usted razón. Bueno, lo hemos vivido en relación con el tema de las áreas marinas vulnerables y la adopción de una decisión, un reglamento ejecutivo por parte de la Comisión Europea que España ha llevado al Tribunal de Justicia, que yo he llevado al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, porque entendemos que ha ido demasiado allá en relación con las medidas que plantean. Evidentemente, en relación con el arrastre, yo no creo que sea su prohibición la solución en absoluto para el futuro de la persistencia de nuestros recursos marinos. Es verdad que en determinados lugares y condiciones tenemos que buscar alternativas, pero con carácter general yo diría que no me parece esa, ni mucho menos llevado a cabo de forma selectiva y de forma dirigida. Yo creo que es perfectamente compatible en función de dónde nos situemos, de qué áreas y qué pesquerías con la actividad pesquera. Esa no era la visión de la Comisión Europea y por eso hemos llevado a la Comisión al Tribunal de Justicia. Va a ser muy importante la sentencia que dicte, cuando la dicte el Tribunal de Justicia, porque es una de las primeras pruebas y juicios que tendrá que dar la máxima autoridad judicial europea sobre la compatibilidad entre actividad extractiva pesquera y sostenibilidad de los recursos. Yo creo que estamos todos, hace poco se reunía en Montreal y se ha suscrito el convenio en materia de biodiversidad, de la necesidad de preservar los recursos naturales, tanto lo que se refiere pues, a las superficies de cultivo como lo referente a las áreas marinas, mares y océanos, pero tenemos que llevar mucho cuidado y sobre todo de no señalar con el dedo a gente que hace un trabajo absolutamente honrado y positivo para toda nuestra sociedad como son nuestros pescadores. Podremos decir, y han hecho un esfuerzo muy grande. Si me permite, presidente, en los últimos 10 años yo he vivido de cerca el sector pesquero. No se pesca, pregúntele a cualquier pescador, vayan a cualquier puerto. No tiene nada que ver la pesca como se hace ahora de la pesca como se hacía hace 10 o 20 años. Y todo lo que se refiere al rendimiento máximo sostenible, que hemos sido el primer país de la Unión Europea en adoptar esta referencia un año antes de la obligación legal de los reglamentos europeos. Lo referente a los descartes, la utilización de mallas desde un punto de vista más selectivo. En definitiva, estamos haciendo un buen trabajo, creo que el sector está haciendo un buen trabajo y, por tanto, merece ser defendido. ¿Hay que cambiar la forma de trabajar? Pues probablemente sí, pero yo ahora, durante la presidencia española de la Unión Europea, en el segundo semestre, pretendo también hablar de las cosas que a mí me interesa hablar en nombre de nuestro sector pesquero. Por ejemplo, de la necesidad de que para hacer la pesca del siglo XXI necesitamos barcos del siglo XXI y no barcos del siglo XX, y que para eso, y en función de los márgenes de rentabilidad, hace falta que los fondos europeos también intervengan ahí. Lo que pescamos es producto del TAC y cuotas, es decir, de las cantidades establecidas, pero tenemos también, evidentemente, que ser capaces de dar mayor seguridad. Es un oficio no solo duro, sino con mucho riesgo, y por desgracia lo contemplamos todos los años. Tenemos que dar también mayor confort a bordo. Si usted sube en un barco pesquero actual, verá las condiciones dificilísimas de trabajo. ¿Cómo podemos animar a los jóvenes a que se incorporen a la actividad pesquera si las condiciones de trabajo no son mejores? Y, evidentemente, la eficiencia energética. Por tanto, todo eso hace falta apoyo europeo. La Comisión Europea quiere discutir
en el Consejo Informal la eficiencia energética, yo he dicho que sí, pero vamos a discutir la eficiencia energética y todas las inversiones necesarias para nuestros pescadores de cara al futuro. Y ahí yo creo que España está muy bien posicionada, somos un país de referencia a nivel mundial. La semana pasada estaba en Rabat y en Agadir y me reuní con ministros africanos de pesca de África Occidental y todo el mundo es consciente de que lo que hace la Unión Europea y lo que hace España es una pesca respetuosa, una pesca selectiva, una pesca que evidentemente tiene en cuenta los parámetros de FAO, los parámetros de Unión Europea, por tanto, una pesca que yo me honro evidentemente como Gobierno de España y como ministro en defender. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al presidente Adrián Barbón en referencia a la cuestión de los trenes. Quería preguntarle, sí, bueno, de los cercanías. Quería preguntarle si está usted satisfecho con la reunión celebrada, ayer con ambos gobiernos y el Ministerio de Transportes. ¿Qué opinión le merece que el error ahora se trate de que los trenes en realidad sean más pequeños y no más grandes? Y que se ha hablado también de compensaciones. ¿Qué le parecen y en qué consisten estas compensaciones para los gobiernos? No, vamos a ver, la posición, a mí, como comprenderá, me suena igual que los trenes sean más pequeños o más grandes. Me sigue sonando igual de absurdo, ¿no? Entonces, parto de una premisa que ya saben que yo hablo muy claro, ¿no? Cuando estoy de acuerdo con el Gobierno de España, el ejemplo está aquí, lo digo. Y cuando no estoy de acuerdo, lo digo también. Y además que estoy en desacuerdo total y absoluto con la gestión de este problema. Porque creo que ha habido un problema claro, pues, de propia comunicación interna seguro, pero también externa hacia las comunidades autónomas. Da igual que el tren sea más pequeño o más grande, es que da igual, eso es lo de menos. Lo que sí sabemos es que el prediseño no tenía en cuenta nuestros túneles, que, oiga, pues ya tienen ciertos años, ¿no?, como para ser conocidos. Por tanto, en la petición que hicimos el presidente Revilla y yo, ahí la reunión yo creo que ayer fue bien en el sentido de la explicación más técnica, de dónde estamos, de cuál es el contexto, de también fijar una preposición, si me permite la expresión, ¿no?, de las comunidades autónomas de Cantabria y Asturias, pero lo que sí puedo decir es que el presidente Revilla y yo vamos a llevar una postura totalmente común. El día 20 esa reunión la pedimos nosotros. Nos vamos a ver con la ministra, le vamos a plantear 3 cosas, ¿no?, que creo que es importante un poco. La primera es la depuración de responsabilidades, y creo que es importante. Parece que el Ministerio ya ha abierto una investigación y la propia ministra lo decía en el Congreso, que va a llegar hasta el límite, hasta donde sea necesario. Eso es importantísimo. En segundo lugar, compensaciones. ¿De qué hablamos nosotros cuando decimos compensaciones? Pues decimos, oiga, pues si están previstos 31 trenes, pues que sean más trenes, por poner algún ejemplo. O algunas mejoras en esos trenes. O la cuestión de las propias cercanías, ¿no? Porque, dense cuenta, el Gobierno que más va a invertir en cercanías en la historia de España, resulta que con este mensaje, esta chapuza comunicativa, pues ha generado una crisis claramente de percepción ante la ciudadanía y ante los gobiernos autonómicos. Y la tercera son los plazos. Claro, ¿cuáles son los plazos? Y a lo mejor pues tienen que ser bueno, pues una planificación distinta, es decir, según vayan saliendo los trenes, que se puedan incorporar a la ruta, que no tengan que esperar a ser fabricados los 31 primeros trenes, por poner algún ejemplo, ¿no? Pero sí, hombre, hay que aclarar alguna cosa también. Yo creo que era importante la reunión de ayer para dejar claro que no ha habido gasto público en ese sentido, es decir, que no hay trenes fabricados, como leía en Francia, ¿no?, 2.000 trenes que no podían circular porque eran más grandes de lo debido. Bueno, no, aquí no ha habido ni mucho menos ese caso, por suerte, y aquí hay que también agradecer a la responsabilidad de la empresa, porque otra empresa hubiera fabricado los trenes, se hubiera embuchado el dinero y a correr. Y ahí te quedan los 31 trenes y, eso sí, dáselos al alcalde de Algeciras, que lo estaba pidiendo, ¿no?, que se los trasladáramos. Entonces, las posiciones de Asturias y de Cantabria van a ir de la mano. Son posturas claramente exigentes, pero no son tampoco posturas demagógicas. Porque con esto lo que no se puede hacer es demagogia política. Es decir, los primeros que, y lo digo abiertamente, estamos indignados, decepcionados, cabreados somos los gobiernos autonómicos. Pero ojo con pasar la barrera de jugar a la demagogia barata o al electoralismo, que es a lo que algunos intentan jugar. Y eso nosotros no estamos, ¿eh? Nosotros estamos como gobiernos y vamos a exigir que se cumpla con las comunidades de Cantabria y de Asturias como gobiernos, que es lo que somos y lo que esperamos seguir siendo a partir de mayo. Sí, buenos días.
Soy María Alonso de Televisión Española y, si me permite el ministro, quería preguntarle sobre un asunto que en principio no nos afecta en Asturias, pero que me piden mis compañeros de Agrosfera que le cuestione. Y es cómo está la situación de la viruela ovina. Sí, a fecha de hoy, la información última que dispongo de la noche de ayer es la existencia, como se pregunta, de 26 focos de viruela ovina en nuestro país, en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Por parte de las autoridades autonómicas responsables se han adoptado las medidas relativas tanto a la comunicación que ya hemos efectuado a la Comisión Europea como las relativas al perímetro de erradicación y el perímetro de seguimiento. Esta es una enfermedad no solo de comunicación obligatoria, sino de erradicación obligatoria, pero quiero subrayar que es una enfermedad animal que no tiene absolutamente ninguna consecuencia sobre la salud humana, ni es contagiable ni por contacto, ni desde el punto de vista del consumo de alimentos, ya sea carne, leche o quesos. Por tanto, lo estamos siguiendo muy de cerca. Vamos a adelantar los fondos. Es una cofinanciación de las comunidades autónomas con el Gobierno de España. Vamos a adelantar los fondos para que los afectados, los ganaderos afectados, puedan percibir las indemnizaciones correspondientes. Y, evidentemente, yo entiendo perfectamente la preocupación, pues no solo de todos los ganaderos grandes y sobre todo los pequeños, ¿no?, que ven cómo pues una infección causada por la viruela ovina pues produce la necesidad pues de la destrucción de toda de su cabaña, ¿no? Ese es un tema realmente dramático, pero efectivamente están en curso esas compensaciones y, evidentemente, España es un país que tiene los niveles más altos dentro de la Unión Europea de seguridad desde el punto de vista alimentario, y si queremos continuar como lo estamos haciendo ahora, el último mes España ha exportado los últimos 12 meses 67.500 millones de euros con una balanza comercial positiva de 14.000 millones de euros y una buena parte es también exportación ganadera. Tenemos que mantener esos niveles de seguridad. Por tanto, estamos actuando con las comunidades autónomas. En este caso, los titulares de las explotaciones van a recibir las indemnizaciones correspondientes vía las comunidades autónomas Castilla-La Mancha y Andalucía, y quiero tranquilizar evidentemente a la opinión pública, no tiene ningún efecto sobre la salud humana. Yo sí, lo siento, pero vuelvo al lobo, porque usted habla de que se necesitan datos más sólidos. Asturias conoce las manadas, conoce los movimientos, conoce el crecimiento, tiene datos como para aburrir. Ha trasladado la responsabilidad de las extracciones al Ministerio de Transición Justa, es lógico, desde que se incluyó el lobo melespre, pero no hay un horizonte al menos que pueda trasladar hoy a SEAMO y a SEAGO sobre cuándo se podrán hacer extracciones. Y, por cierto, ¿por qué no se reúne con otras organizaciones agrarias como los sindicatos, que han empezado a mostrar esta mañana su malestar por no reunirse con usted, que no tiene esa reunión? Yo soy una persona que siempre asumo mi responsabilidad de lo que yo mismo gestiono. Soy miembro del Gobierno de España y, por tanto, soy, como miembro del Consejo de Ministros, responsable y solidario en relación con todas las decisiones del Consejo de Ministros. Pero hay temas, me permitirá, que no son los que efectivamente son de mi gestión cotidiana. Está el consejero con el cual mantengo una gran relación, lo conversamos regularmente, lo he conversado con la vicepresidenta tercera. Yo creo que las extracciones, como usted dice, no conozco ni si son, ni cuánto, ni en qué número puedan ser necesarias, pero evidentemente lo que estoy convencido es que con la ley en la mano, si son necesarias, se harán. Quiero decir, yo creo que en esto... Si me permites, ministro, vamos a dejar que el consejero haga sí, me parece perfecto al respecto. Porque lo digo porque, sobre todo... hay un trabajo hecho, como muy bien decía. Yo, sobre todo, presidente, sabe que tengo una característica, es que no hablo de aquello que no sé. Y, efectivamente, no sé esta pregunta que usted me efectúa, pues, sinceramente, no tengo un conocimiento directo.
Conteste el consejero un momento Sí. a esto, porque... Sí, si me permite el ministro, casi también sobre el otro asunto, que entiendo que tiene más que ver en cuanto a la agenda, tiene más que ver con las dificultades que pueda haber de interlocución en el ámbito del sector. Me refiero a la agenda del ministro, está programada fundamentalmente desde hace semanas para poder, evidentemente, trabajar con la nueva Secretaría General de Pesca en el ámbito de la visita a la lonja, y aprovechamos para reunirnos con las asociaciones de criadores de nuestras razas autóctonas. Los sindicatos tienen ámbitos de interlocución, tanto a nivel nacional, miembros de los consejos agrarios con nosotros, y estaremos a su disposición. Pero en unas horas con Asturias, evidentemente, se elige una agenda. Eso no significa que no haya interlocución permanente. Seguramente tiene más que ver con la necesidad de visibilidad. Yo lo entiendo y buscaremos también ese espacio. Respecto de la gestión del lobo, y como decía antes el ministro, Asturias dispone de un plan de control y gestión vigente, aprobado, que además ha superado las medidas cautelares que se han planteado en los tribunales asturianos por algunas entidades conservacionistas, y necesita, evidentemente, que la vulnerabilidad jurídica que tiene y que sobre la que se sigue atacando a nuestro plan quede resuelta con que se validen los datos, los nuevos censos actualizados que las 4 comunidades loberas y en particular Asturias hemos facilitado al Ministerio. El único informe pendiente para que se pueda aplicar el régimen de excepcionalidades de la nueva norma, y en tanto en cuanto no se resuelva el recurso en la Audiencia Nacional, tiene que ver con el estado biogeográfico, y esperamos que eso se reconozca, que se reconozca el trabajo que hemos realizado cuanto antes, no porque el régimen de excepciones no se pueda realizar, que nosotros hemos dado pasos, sino para que no sea vulnerable, porque en el momento que se denuncia, que incluso se ha denunciado a las personas que participan en el procedimiento de autorización, pues evidentemente eso no es posible llevado a cabo sin seguridad jurídica, y es en el ámbito en el que estamos. Hay una norma nueva, una situación de catalogación. Como yo digo, el régimen de excepciones tiene que poder aplicarse, porque si no, invalida la propia norma. Así también lo hemos trasladado en el conflicto judicial, es decir, tiene que poder aplicarse sí o sí. Y lo único que necesitamos, y lo haremos en estos meses y de cara a la subida de los animales en la próxima primavera a pastos, donde prevemos que el conflicto se vuelva evidentemente a plantear con más fuerza, necesitamos tener esa seguridad jurídica. Porque sin seguridad jurídica no hay norma. Entonces, es en el punto en el que estamos, pero con todas nuestras planificaciones, nuestro plan de gestión en vigor, nuestro plan de control en vigor, que ha superado las medidas cautelares, y trabajaremos individualmente con muchísima prudencia y seguridad, con resoluciones previas, con resoluciones posteriores, y evidentemente necesitamos esa última seguridad jurídica que nos tiene que dar el MITECO. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Lo tenemos que dejar aquí porque la agenda del ministro tiene que continuar, así que gracias a todos por la asistencia. Presidente.